Bienvenidos una vez más a Debate Polianalítica, este espacio que hemos creado ya hace algunas semanas a través de nuestro canal de YouTube, @polianalítica, y también en conjunto con nuestra cuenta, @carlospenalosa, para ir analizando todo lo que ha sido el desarrollo de este cronograma electoral, las propuestas que se están presentando al país de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cada vez más cerca de este proceso. Hemos tenido no solamente candidatos, hemos también analizado junto a distintas personalidades todo el desarrollo de este cronograma, y hoy seguimos en esta tónica. Vamos a seguir analizando un poco el panorama electoral, cómo se han venido dando las cosas, esta vez con Eliel González Lobato, consultora electoral. Un gusto recibirla acá. Encantada, Carlos. Gracias por estar con nosotros en esta campaña que, de entrada, la visión global que algunos tienen respecto a lo que ha sido es atípica. Eso es una palabra que hemos escuchado mucho a lo largo de los últimos meses. Sí, bueno, atípica, tan atípica es que una elección semicompetitiva al día de hoy genera incertidumbre por el resultado. Es decir, algo realmente atípico. Claro, incertidumbre que hoy se mantiene, pero que ha ido mutando. En su momento la incertidumbre fue los partidos que se iban a poder inscribir, los partidos que iban a poder participar en esta elección. La incertidumbre luego fueron los candidatos, y la incertidumbre se mantuvo el resto de la campaña hasta el día de hoy, que la incertidumbre tiene que ver con el resultado y en cómo se van a dar los próximos días, los escasos 10 días que quedan de campaña. Sí, unos días, tal vez un lugar común, pero hay que decirlo, estos días, por lo menos hasta el lunes, yo creo que van a ser los días que más van a incidir en el elector. ¿Por qué puede ser incidir de qué manera en el elector? Bueno, porque el elector, hay dos variables que se están cruzando. La mayoría de las encuestas y los estudios de opinión dan como intención de voto al candidato unitario, al Mundo González Urrutia, con porcentajes que varían, pero con ciertas diferencias importantes, ¿no? Pero luego pareciera, o por lo menos el comportamiento electoral, te da una incógnita, que es esa incertidumbre sobre quién cree el elector que finalmente tiene la victoria o tendrá la victoria. Tendrá la victoria por las buenas o por las buenas malas, pero hay algo que tú miras en el elector que tiene una incerteza, tiene una duda, y esa duda es la que yo creo que él va a definir, o ella va a definir de aquí a los próximos días. Ahora, entonces son dos visiones distintas, ¿no? Porque las encuestas nos hablan de un venezolano decidido, de un escenario polarizado, pero exactamente la elección se define, el día de la elección es que realmente se define, más allá de lo que nos hayan dicho las encuestas en todo el camino. Claro, sobre todo porque la polarización te deja un sabor amargo, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Estados Unidos con el atentado al expresidente Trump, que además es candidato presidencial. Entonces, la polarización no puede llegar al punto que los ciudadanos crean que pueden atentar contra la vida del otro. Y eso te frena un poco la polarización. Si la gente ve eso y dice, oye, lo que yo no quisiera es el conflicto. Entonces, esta es una elección que tiene una vara muy alta, es decir, que trata de decir, esta elección debe conseguir pasar del carril del conflicto al carril de las negociaciones y el entendimiento. Y esa es una variable que los electores tienen. Entonces, eso también te genera unos hallazgos muy interesantes al momento de mirar el comportamiento electoral. Y ese cambio, el pasar del carril de la confrontación al carril de la negociación, ¿es previo, es posterior al resultado? Porque nos quedan 10 días y lo que hemos visto es una campaña de confrontación. Una campaña donde una dirigente político dice, el 28 de julio vamos a sepultar el socialismo, y por otro lado el candidato del oficialismo que busca su reelección también de alguna manera le responde en el mismo tono a la oposición. Bueno, es que eso es tal vez lo más inconveniente para ambos, que es ese triunfalismo sumacero. Es decir, yo gano y te aniquilo, ¿no? Y el otro te está diciendo exactamente lo mismo. Y los dos, digamos, polos están diciendo, yo ganaré y no te reconoceré. Bueno, eso es, como diría algún analista,
una confrontación de trenes choque de duro, trenes. ¿no? Fuerte y sumacero. Es decir, aquí hemos tenido experiencia donde la oposición ha ganado y termina, digamos, perdiendo el capital político. Y uno de los puntos en los que uno hace el zoom o pone el foco es que ese capital político que estamos viendo ahorita, que es unas ganas de participación, unas ganas de cambio, lo que no se define es qué cambio quieres tú, pero esas ganas de ir a votar, bueno, cómo se van a terminar traduciendo, es decir, cómo además tú lo vas a capitalizar post 28 de julio, porque lo importante, bueno, que se nos abre el día 29 de julio, a partir de allí, es decir, va la política a ser un medio para resolver los conflictos o es que vamos a agudizar los conflictos. Ese dilema lo tenemos. Claro, y ese dilema se resuelve según el resultado, porque puede que no haya un cambio de gobierno, pero igual eso obliga, el resultado puede obligar a recomponer a las fuerzas del oficialismo. Así como si hay un cambio hacia la oposición, obliga también a reconocer a esos que durante la campaña se dijo no se van a sepultar. Bueno, es que la respuesta debe ser esa, ¿no? La política. Es decir, tiene que ser a través del diálogo, del entendimiento, porque ¿qué es lo contrario a eso? Lo contrario es una solución, digamos, mucho más complicada, más de guerra, es decir, más de botas. Es decir, si tú no garantizas que tú puedes ganar y gobernar, sino ganar y cobrar y punto, bueno, entonces tú tienes a una gente que está muy preocupada también. Bueno, y entonces ¿este país para dónde va? Este país va hacia la crisis política que no le interesa a nadie. O este país puede enrumbarse y abrir realmente esas posibilidades de construcción de país. Porque lo que tenemos es que hacer un cambio, un giro enorme. Y entonces ahí es donde tú dices, pero ¿en qué momento se te metió en la cabeza que tú puedes aniquilar al otro? O que tú puedes hablar quitándolo, es decir, o metiéndote, por ejemplo, fíjate la oposición alineada con la plataforma unitaria, MUD, UNT y MPB, bueno, digamos que sin darle mucho detalle, sin entrar mucho a ese tema y seguir, pero fíjate lo que hacen ahorita en la Universidad Central. O sea, eso independientemente usted lo puede justificar, pero eso fue algo violento, es decir, la gente siente, se impuso algo y la gente no quiere imposiciones. Entonces, eso puede generarte a muy pocos días de la elección, puede generarte algo que te haga un clic. Oye, mira, realmente los factores de oposición que tienen una enorme, como nunca, posibilidad de la alternabilidad, bueno, tienen en dos fantasmas enormes. Uno de ellos es la abstención y el otro el voto silencioso, el voto oculto. Ese voto que no te dice por quién va. Ese voto que además electores que hasta pueden mentir. Bueno, porque se ha generado también como una condena ética. Claro. Para aquel que dice, no, yo voy a votar por la reelección. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? Si Maduro es el culpable. Claro, pero ese es un fenómeno de lado y lado, ojo. Así como hay mucha gente que hoy puede decir que va a votar por la oposición públicamente, no se sabe qué va a pasar ese día. Y pasa también a la inversa con el gobierno. Gente que puede ser hasta movilizados ese día por el PSUV y votan en contra. Claro, pero eso es más esperado. O sea, ¿qué esperan los factores opositores? Un error de cálculo del gobierno. Que el voto castigo... No, exacto, y que el voto, que error de cálculo, que te movilizo, te llevo a votar y votas en contra mía. Bueno, y como ya ese mito de que se conoce por quién se vota, prácticamente, aunque hay que insistir en ello, pero prácticamente ya tenemos cuánto, desde el 2004 votando automatizadamente, bueno, se ha despejado. Entonces la gente sabe que efectivamente no vas a saber por quién voto. Y ese voto castigo es un error de cálculo que el gobierno también tiene que ver. O sea, eso también lo puede presionar. Pero eso se entiende desde el principio. Lo que yo veo a veces, los factores opositores, me parecen, es donde uno llama más la atención, ¿no? Y le dice, mira, tengan cuidado, porque tú puedes tener un voto oculto y te lo niegan. No tienes que negarlo, tienes que pensártelo y hablarle a esa persona
que es incapaz de decir delante de una mayoría, yo voy a votar por lo que ya hay. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque prefiero esto que con lo malo conocido y yo creo que acá, y esto no me va a llevar a otro conflicto, a votar por algo que no me da, digamos, no me da esa estabilidad. Ah, qué odioso lo que estoy diciendo. Bueno, pues esa es la lectura electoral. Yo Claro. no sé hacer otras lecturas. Eso es el comportamiento electoral. Claro, que la gente por ver amenazada la estabilidad prefiera mantener la cosa como está. Es una... Bueno, fíjate que las campañas, ¿cómo se han hecho? Las campañas, esto es una elección que lo he dicho en varias oportunidades y lo vuelvo a decir. Basta ver varias variables para tú decir, esto es imperdible para los factores de oposición, imperdible. Más cuando lograron el candidato unitario, cuando logran la unidad, aún cuando haya todos los problemas internos, pero la unidad, esto era una ecuación exitosa. Y el gobierno tiene menos capacidad para llamar al voto, porque es la reelección. Entonces, cuando Son tú 25 miras, años en el poder, hay un desgaste bueno, y natural. cuando tú miras las emociones, a dónde van, bueno, por lo general, digamos, en todas partes, quien se mantiene en el cargo es una campaña alegre, porque celebra lo que ha logrado. Y luego, en el caso de la oposición, por lo general, lo puedes ver en todas las campañas que han hecho en América Latina y el Caribe, es una campaña que va de la oposición hacia la tristeza, pero buscándote una opción. El problema aquí es que, como tú le decías a alguien, que fuera alegre con lo que ha padecido, muy complicado. Claro. Sí, estoy alegre, entonces el gobierno le costaba mucho, ¿no? Bueno, ¿cómo logro mover a la ciudadanía por la vía de la emoción, de la alegría? Si tengo una cantidad de ciudadanos que, aunque sea el voto duro, están padeciendo. Entonces el gobierno te cambia un poco el foco y te dice, no, el amor es hacia la patria. Tú puedes estar sufriendo, pero el amor es hacia la patria. Y hacia la paz. Hacia la paz. Porque está obligado a hacer una campaña que de alguna manera muestre algo. ¿Qué te garantizo yo? La estabilidad. ¿Qué te garantizo yo? La paz. No vas a tener guarimba. Lo han dicho. Entonces, del otro lado era mucho más fácil. Es decir, el otro lado, fíjate que, bueno, la familia separada, que ha sido una campaña exitosa, esa familia se va a unir. Oye, todo el mundo dice no, porque bueno, pues Venezuela somos trozos en todas partes. Pero, sin embargo, se cometen errores en la campaña, digamos en los polos, y eso pues ha generado que todavía hoy tengamos esta incertidumbre. Dentro de las cosas atípicas de la campaña y cómo lo ve Iglesias González Lobato, sin duda, una de los mayores temas es el hecho de una candidatura que en principio no se concebía como candidato, sino como tapa. Hoy es candidato, pero hay una dualidad de figuras, y esto no hay antecedentes en nuestro país tal vez de un fenómeno así, o por lo menos no en una elección presidencial. Pudiéramos decir un caso muy cercano fue la elección en el municipio de Baruta con Darwin González, que David Uzcategui se abrogó el liderazgo de ese municipio. En Aragua, Richard Mardo también de alguna manera lo trató de hacer con José Ramón, pero a nivel nacional no habíamos visto tal vez un antecedente de este tipo, ¿no? Sí, bueno, primero uno tiene que, digamos, valorar digamos, el coraje, lo valioso, el tremendo trabajo que ha hecho María Corina Machado. Negarlo sería de una absoluta mezquindad, pero ha tenido un error enorme. La centralidad no era sobre ella. La centralidad tenía que ser el candidato unitario y tenían que ser los factores políticos y sociales que apoyaran una candidatura, porque tenía que haber una vinculación entre el elector y a quien va a elegir. Y eso le ha restado y tiene que dar enormes pasos. Por eso te digo que esta es una campaña que va a ser hasta el último día, ¿no? De autonomía del candidato unitario, demostrar que efectivamente puede tener el control del país, porque si no tiene el control de la campaña, bueno, ¿cómo va a hacer entonces con un país en donde vas a tener al gobierno actual de oposición en caso que llegara a ganar? Los poderes en contra. Y a todos los poderes durante 6 meses, en donde vas a tener que negociar. Entonces, pero ha sido muy tosuda en ese aspecto
María Corina Machado, repito, con todo el respeto, porque no hay nada más odioso que una mujer hablando así, pero bueno, son términos electorales. O sea, tenía que haber un giro en la campaña. Esto que no fue campaña y fue pre-campaña, pero fue, digamos, autorizado de todos los candidatos posibles. Bueno, o se daba un giro o era terrible, porque no puede ser que entonces la única persona sea ella que no es candidata y el otro, pero era lo que dejaba solo al candidato. Que el candidato opina igual que ella, bueno, sí, perfecto, pero tú tienes una campaña y tú tienes que ir a ganar. Y esta es una oportunidad enorme para que haya alternabilidad en el país. Es decir, para que alguien, digamos, para que no gane la reelección, que es una figura antipática en América Latina. Sí, para que logre, bueno, llegar a acuerdos, a negociaciones, para que se abran otras opciones, para que sea más amplio, digamos, la cancha donde vamos a jugar. Entonces, cuando tú tienes todo eso y tú ves, digamos, un fanatismo que no te escucha, una gente que ni siquiera aparece yo te agradezco mucho que me entreviste, pero cuando tú hablas de una manera que es así, digamos, bueno, mira, yo he estudiado demasiado como para estar diciendo lo que las audiencias quieren o lo que ustedes quieran. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo algo que decir. ¿Por qué? Porque esta elección es importante. Claro. Entonces también siente que hay, digamos, una exclusión. Y eso es tan antipático y tan odioso. Entonces, eso había que corregirlo. Porque, como te digo, esta elección es semicompetitiva, pero con algo increíble, que era que el candidato Edmundo González Urrutia lograba darle una competitividad que era increíble, neutralizaba ese desequilibrio. Entonces es un hombre que llama a la concordia, que llama a la negociación, que habla de la paz, que habla del diálogo, claro, pero termina viendo que en la campaña esos no son los valores que se destacan. Claro, tienes una figura que por otro lado vende una campaña totalmente distinta. Bueno, y además que tiene, digamos, tiene mayor rechazo, ¿no? Bueno, porque tú llamaste a una invasión extranjera, bueno, porque entonces la gente te dice, no, pero es que Polonia, perdóname, pero yo estoy en contra de la guerra, o sea, uno tiene su historia personal también. Entonces tú sabes que las cosas son posibles a través de la negociación y que este país, la solución que va a tener va a ser negociada y que quien gane va a tener que sentarse con los contrarios, lograr mantener la política como solución y capitalizarla para las siguientes elecciones, como son las regionales y las parlamentarias. Ahora, hay un tema también de cara ya, por supuesto, a lo que es la fecha, y es la confianza en el CNE. Estos últimos días se ha dado mucho revuelo con el tema de la cédula y los números detrás de la cédula y todo esto, y vuelve otra vez el fantasma de la desconfianza en el árbitro electoral. Elie González Lobato, que se dedica a este tema, ¿qué le puede transmitir a los venezolanos en este sentido? La garantía de que el voto de cada elector significa realmente la voluntad que expresó allí, en primer lugar, y segundo, porque no es solamente la desconfianza en el sistema, es la desconfianza en quienes manipulan el sistema, un tema que también se menciona, el hecho de que Elvis Amoroso, que viene del Partido Socialista Unido de Venezuela, sea quien preside el CNE, a algunos les hace ruido y les parece escandaloso, pero hay quienes defienden, es que al frente puede estar quien sea, pero el sistema es el sistema, no responde a quien esté en la presidencia del CNE. Bueno, pero fíjate, eso te lleva uno no puede ser tampoco borrón y cuenta nueva, a factores de oposición que se negaron totalmente a todas las negociaciones con el CNE. Cuando el CNE que se escogió en el 2019-2020, era un CNE, no palo contra el CNE. Entonces, es la propia oposición la que tiene que crear, digamos, desmitificar lo de la manipulación del CNE. Porque tú tienes este CNE no fue producto de las negociaciones, ni de la plataforma unitaria con el gobierno, ni las negociaciones de Qatar, aunque uno no sepa exactamente qué fue lo que ocurrió allí, pero entiendo que ahí nunca fue el CNE. Entonces, este CNE era una especie de, bueno, está tan polarizada esta oposición y el gobierno y otros factores que, bueno, que prácticamente era quién me genera confianza. Ahora, vamos a un proceso electoral automatizado.
Hay técnicos por parte de los factores de oposición que tienen 20 o más años, bueno, desde el 2004 o antes, ya trabajando en este tema del sistema automatizado. Y te dicen siempre, el sistema automatizado será bueno en la medida que deje trazas. Ese sistema aún sigue dejando trazas. Ahora, hay algo otro que es operativo, que tiene que ver el ser humano. Hay que recordar algo, en Venezuela el fraude no existe, lo que había es trampa, y trampa es que tú te aventajes. Entonces, una trampa que puede ir dirigida a, bueno, que no es lo mismo que fraude. Que no es lo mismo, la gente te dice, no, pero que es lo mismo que no lo veas así, o trata de uno lo dice así, como pedagógicamente, pues para que entienda. Una cosa es el fraude, que yo quiera cambiar el resultado de la votación, y el otro es que yo hago trampa. Bueno, no sé, me aventajé aquí, me aventajé allá, y entonces esa suma de trampa, con esa palabra que está de moda, rebanar, bueno, me agarro aquí, pero esa trampa ha sido toda la vida. Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes una reelección, tú identificas con mayor claridad que quien está de candidato no se separó, es el presidente candidato. Es muy complicado. Entonces, pero en todo caso, bueno, hay un despliegue de testigos, de miembros de mesa, y tú vas a tener que estar pendiente durante todo, digamos, los días que faltan por esa elección para que haya la debida acreditación y confiar en los expertos. Si yo no soy experto en automatización, mal puedo decir algo. No confíen, ¿no? Bueno, ¿qué elementos tengo yo para medirlo? Pero sí tengo gente que sabe de ello, pues. Ahora, y respecto a eso, respecto también al cronograma, ¿cómo lo ha visto? Se ha dado porque nos habla de 9 auditorías que se han hecho al sistema, tanto la auditoría ya del sistema automatizado, no se dio ningún tipo de incidencia en esa auditoría. Todo este cronograma se ha venido desarrollando con completa normalidad, con confianza. Bueno, los problemas, mira, los mayores problemas se dieron, bueno, yo no me he dedicado últimamente a los aspectos técnicos electorales, como lo que ha sido todo esto de los cursos a los miembros de mesa. Hay otros especialistas, expertos en electoral que se han dedicado a ello. Pero fíjate, este fue un proceso muy particular. Bueno, el proceso sin traza al inicio. Es decir, hubo cuando te excluyen a partidos políticos sin que haya actos, cuando te excluyen a candidatos o candidatas sin que haya actos. Eso generó una desviación, por supuesto, de lo que era el cronograma en sí mismo. Pero los problemas están fuera del cronograma mayoritariamente. Es decir, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se está llevando la campaña? ¿Se está haciendo uso de fondos públicos? No se está haciendo. Siempre el llamado, repito, es a quien está en el ejercicio del cargo. Luego, estas retenciones, estas personas, esta persecución a quienes están haciendo campaña por parte de la oposición, bueno, totalmente rechazable. Además, algo que nadie se explica, porque del lado de la oposición, bueno, terminan logrando realizar sus eventos, de manera que ahí hay algo, como un punto que uno no ve como en el espejo retrovisor, que es esa parte de persecuciones que se han hecho, de retenciones o de ciudadanos que no están, digamos que detienen, pero no, la palabra no es detención propiamente, porque no hay actos, sino que retienen, bueno, totalmente rechazable. Sí, esa es la libertad de los procesos electorales a quien todos aspiramos. Claro, pero esos no son actos, como dice nuestra invitada, que figuran dentro del cronograma. El cronograma puede ir transcurriendo perfectamente, pero estas irregularidades no figuran dentro de este proceso. El tema de la abstención. Mucho se habla y la expectativa es que va a darse una participación muy alta. Hay quienes dicen que va a participar el 80%, que la intención de voto está por encima del 70%. Pero la realidad es que si bien el padrón electoral está en torno a los 21 millones de electores, hay una abstención estructural de un país que tiene un flujo migratorio, que algunos han citado en 7, 6 millones de venezolanos, de los cuales una parte importante no va a votar. Ya eso significa que de esos 21 millones no va a poder participar el total. Y hay otra abstención que tiene que ver con lo histórico, que siempre hay una abstención natural en cualquier proceso electoral. ¿Qué estimaciones se pueden hacer respecto a esa participación? Hay quienes dicen que va a votar 11 millones, que van a votar 12 millones, y ahí estamos hablando de un 50%, que a vista, sin analizar estos dos factores,
dirían es una abstención muy alta, porque va a votar el 50% del registro. Bueno, eso que dices es correcto, es parte de la respuesta. Es decir, hay una abstención de los migrantes y hay una abstención de quienes están acá. Y esa suma es alta. Esa suma afecta lo que es estructural, como tú lo bien dices. Sí, esa abstención pareciera un número que no se mueve. Y eso te ubica la participación baja. Es decir, una participación que por muy buena que sea, estamos hablando de un 67% de participación. Y menos que eso compromete muchísimo a los factores de oposición. Pero te repito, hay una especie de triunfalismo que habla de un 80% de participación. Y hablan de unos 17 millones de electores. Y sacan unas cuentas que tú dices, bueno, pero eso es como el triple A, o sea, lo óptimo de lo óptimo. Y tú miras hacia atrás y tú dices, bueno, en el 2012, 2013, 2015, que son procesos electorales, aunque sea de la Asamblea del 2015, pero son los procesos donde mayor participación había y si pasan los 70% de participación, casi peguen el 80%, pero bueno, ¿con cuánto electores estábamos hablando? Entonces, pero parte de la vinculación política de la gente con el asunto, ¿no? La desconexión de la política comparado con 2015 es abismal. Claro, y lo otro es que siempre ha quedado en descubierto que una cosa es la intención de votar y otra cosa es finalmente cómo vota. Una cosa es el entusiasmo y otra cosa es si termina convirtiendo ese entusiasmo en voto. Luego el gobierno, el oficialista, hace tiempo que no necesita de grandes multitudes para lograr una hazaña el día de la elección, porque de ganar realmente es una hazaña, porque tiene factores en contra, o sea, tiene una sociedad muy disgustada, hay un descontento enorme. Sin embargo, ellos tienen las campañas electorales las manejan como operativas, como conquistas de territorio. Mira, me importa lo que tú sepas, ya hablaremos de eso, pero tú haz tu trabajo. Entonces tienes el 1 por 10, por 7, entonces bueno, esa también puede ser una de las variables que pueda afectar al gobierno en la elección, y es que falle la maquinaria. Es decir, falle esa maquinaria que ha sido probada muchas veces. Entonces, bueno, que falle la maquinaria, que ahí está el centro, igual con los factores de oposición, que ahora inventaron o diseñaron algo distinto, algo novedoso, y vamos a ver cómo eso funciona para el día 28. O sea, el 28 genera grandes expectativas. Hay una expectativa muy grande del 28 porque hay dos visiones que algunos analistas dicen que el 28 vamos a ver la confrontación de esa maquinaria versus un voto silvestre que por lo menos parece o se nos vende como que está mayoritariamente decidido a votar por la mesa de la unidad democrática, pero no es un voto estructural, no es un voto que tiene una movilización organizada como lo puede tener. Se ve realmente ese 28 como esa confrontación de esos dos modelos, lo estructural, lo organizado versus lo espontáneo que pudiera ser la participación de la gente. Bueno, esperemos que sea espontáneo, ¿no? Porque a mí digamos, si algún miedo tengo yo, ¿no? Que es, bueno, porque tú confías cuando ese tipo de operaciones las hacen los partidos políticos, porque los partidos políticos diseñan unos operativos que se repiten en el transcurso de la historia electoral. Pero cuando tú ves un modelo distinto, donde te habla de ciudadanos, ciudadanas, no te habla de electores, bueno, a ti te generan varias dudas. Bueno, ¿quiénes van a participar? Es decir, que puede haber electores que no estén. ¿Cómo es entonces eso? Porque prácticamente el 28 era un día donde la ciudadanía espera y los electores hacen lo suyo, sea a través de testigos, sea a través de observadores nacionales, internacionales y quienes están en las mesas. Pero tú no hablas de toda la ciudadanía, venga, si los menores de edad van a estar en la calle, no, ¿verdad? No deberían, porque uno habla de electores. Quienes no estén en el registro electoral van a ir. Entonces, bueno, hay varias incógnitas que deberá probar la propia oposición que ha dado ese concepto indefinido. Es decir, un concepto donde no está determinado. Bueno, ¿quiénes efectivamente van a estar?
Yo creo que esa elección va a generar, está generando, si a mí me generan dudas, y soy experta, digamos, en asuntos electorales, bueno, a otros también. Y esto lo que podría ser es un poco incómodo, porque lo que no se quiere tampoco es un exceso del plan república el día de la elección, sino que el plan república realmente acometa y cumpla con las funciones de resguardo al material electoral y orden público, que son sus funciones, y no que haya una elección militarizada. Pero si esas dudas se mantienen y si no hay comunicación entre los distintos entes polarizados, bueno, digamos, se complica la situación. Gracias por acompañarnos. Encantada, muchas gracias. Egle González Lobato con nosotros hoy en esta pequeña radiografía que hicimos de este proceso electoral del próximo 28 de julio. Recuerden que sobre ustedes, sobre el venezolano, al final es quien recae la decisión. Siempre desde acá la invitación a que evalúen las distintas propuestas que se están presentando, que escuchen, por supuesto, los planteamientos que los candidatos están haciendo al país. Por cierto, ha sido una campaña, algunos dicen carente de ideas, llenas de calles, pero carentes de propuestas y de ideas. Bueno, ha sido así, ha sido carente de programa. Han tratado definitivamente de buscarle emotividad, ha sido muy emocional. Nos toca despedir agradeciéndoles a ustedes, como siempre, que nos acompañen a través del canal de YouTube, @Polianalítica, @Carlos Peñalosa en nuestras redes sociales.